Porque lo que pasó anoche con Wendy Guevara, Queen Buenrostro y más de 80 influencers mexicanos en un avión rumbo a Corea del Sur es exactamente el tipo de historia que no puedes inventar. Llevan 7 horas en el aire. Ya están cenando a bordo. Y de repente el capitán hace un anuncio que congela a todos los pasajeros. Tenemos una falla y tenemos que aterrizar de emergencia. Parabrisas se rompió. A 10.000 metros de altura, sobre Chihuahua, con más de 80 figuras del entretenimiento mexicano a bordo. Y lo más increíble de todo no es la falla, es quién estaba en ese avión y por qué cada uno de ellos iba a Corea del Sur. Hoy es 25 de mayo de 2026. Esto pasó hace menos de 24 horas. Y en la otra versión MX te contamos todo. Suscríbete ahora y dime en los comentarios de qué país me estás viendo. ¡Arrancamos! Bienvenidos. El vuelo que nadie esperaba que terminara así. Todo empezó como un viaje de ensueño. La agencia Viajes Lili organizó un viaje especial a Corea del Sur para celebrar su aniversario e invitó a decenas de figuras del entretenimiento mexicano a sumarse a la experiencia. Influencers, conductores, periodistas, creadores de contenido. Más de 80 personas subieron al vuelo AMS-90 de Aeroméxico, un Boeing 787-8 con destino a Seúl. El domingo 24 de mayo por la noche, el avión despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Primera escala en Monterrey para cargar combustible. Todo según el plan. Y entonces el vuelo retomó su camino hacia Asia. 7 horas después del despegue, con los pasajeros cenando a bordo y con el avión sobrevolando el estado de Chihuahua, el capitán hizo el anuncio que nadie quería escuchar. Había una falla en el parabrisas de la aeronave. Por protocolos de seguridad, el vuelo tenía que regresar inmediatamente a la Ciudad de México. La periodista María Luisa Valdés, que viajaba en ese mismo avión, lo relató en redes sociales con una precisión que capturó exactamente el ambiente a bordo. Ya estábamos cenando y tómala, que se rompe el parabrisas. 7 horas de vuelo, a punto de cruzar sobre el Pacífico, y el avión tuvo que dar la vuelta. Lo que vivieron dentro del avión. Aquí viene la parte que el internet lleva horas procesando porque los pasajeros lo documentaron todo en tiempo real. Daniela Alexis, conocida como La Bebellita, fue una de las primeras en hablar cuando aterrizaron. Y su descripción fue directa. Escuchar al piloto decir, tenemos una falla y tenemos que aterrizar de emergencia, sí me vibró el corazón. Esa frase. Me vibró el corazón. Describe con una honestidad perfecta lo que se siente cuando estás a bordo de un avión y el capitán dice algo que en condiciones normales nunca debería decir. Wendy Guevara, que lleva semanas siendo uno de los nombres más activos del entretenimiento digital mexicano, compartió varios videos desde el interior del avión. Su reacción combinó el miedo genuino con la indignación práctica que la caracteriza. Mostró molestia y cansancio después de 7 horas en el aire sin llegar a destino. Y fue muy clara sobre lo que pensaba de la situación. Según los testimonios que circularon, muchos pasajeros entendieron en un primer momento que el parabrisas se había roto o despegado completamente, lo que generó momentos de pánico antes de que la tripulación pudiera dar más detalles. La diferencia entre una grieta en el parabrisas y un parabrisas completamente roto no es menor cuando estás a 10.000 metros de altura, y esa confusión inicial amplificó el nivel de angustia a bordo. Otro pasajero dijo algo que varios repitieron después en sus redes. Me puse a rezar. 3 palabras. Y son las que mejor resumen lo que vivieron esas 80 personas en ese avión durante las horas que tardaron en regresar a la Ciudad de México. Pero Aeroméxico no dio la cara. El aterrizaje de emergencia se realizó sin incidentes mayores. Todos los pasajeros descendieron del avión sin lesiones. Y eso, en el contexto de lo que podría haber sido, es la noticia más importante de todas. Pero lo que ocurrió después del aterrizaje añadió una capa de indignación que en muchos casos superó al miedo inicial.
Aeroméxico no emitió ningún comunicado oficial sobre las causas exactas de la falla Fallait ni sobre el itinerario definitivo para los pasajeros afectados. La aerolínea se mantuvo en silencio mientras 80 personas esperaban en el aeropuerto sin información clara sobre qué iba a pasar con su viaje. Varios influencers expresaron su molestia con la aerolínea de forma muy directa en sus redes sociales. No porque hubiera pasado algo peor, sino por la falta de comunicación y por la incertidumbre que vivieron durante horas sin saber si iban a continuar el viaje o no. Finalmente, según informó Vanessa Labios 4K desde el aeropuerto, les asignaron un nuevo avión con una ruta diferente, esta vez directo a Corea, sin la escala técnica en Monterrey que había añadido horas al primer trayecto. Ahora sí ya vamos a Corea, pero vamos directo, ya no vamos a ir a cargar gasolina a Monterrey, dijo desde el aeropuerto antes de abordar el segundo vuelo. El grupo evento actualmente retomó su viaje. Pero las horas de espera, la falta de comunicación de la aerolínea y el susto acumulado dejaron una experiencia que ninguno de los 80 pasajeros va a olvidar fácilmente. Queen Buenrostro en el avión. El dato que nadie estaba esperando. Y aquí viene el detalle que convierte esta historia en algo que conecta directamente con todo lo que hemos cubierto en este canal en las últimas semanas. Queen Buenrostro estaba en ese avión. La misma Queen Buenrostro que hace apenas unos días publicó en sus redes un mensaje que México no olvidó. Al fin de amor nadie se muere. ¿Quién jala a Corea del Sur? La misma Queen que borró todas sus fotos con Suavecito, cerró sus redes y dijo que se iba. La que eligió el viaje que tenía planeado con su ex como forma de demostrar que podía sola. Y resulta que ese viaje a Corea del Sur empezó con un aterrizaje de emergencia. Si Queen Buenrostro hubiera tenido las redes abiertas en ese momento, la conversación que habría generado su reacción al aterrizaje de emergencia hubiera sido tan grande como el escándalo del respiradero. Pero Queen sigue con las cuentas cerradas o limitadas. Y ese silencio, en el contexto de un avión que tuvo que regresar de emergencia justo cuando ella iba a cumplir la promesa que le hizo al internet, tiene una ironía que el público mexicano está procesando esta mañana con la intensidad que solo tienen las historias donde la realidad supera cualquier guión posible. La lista completa, ¿quién estaba en ese avión? Porque más allá del drama y el susto, hay algo que merece documentarse. La cantidad y el calibre de las personas que estaban en ese vuelo. Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, la influencer trans más conocida de México en este momento. La mujer que se enteró del accidente de Paolita Suárez en plena transmisión en vivo hace apenas días. Kunno, el creador de contenido mexicano que fue uno de los participantes más comentados de La Casa de los Famosos de Telemundo en su más reciente temporada. La Bebellita, Daniela Alexis, influencer con millones de seguidores y una de las voces más activas en documentar lo que pasó dentro del avión. Celia Lora, hija de Alex Lora, modelo e influencer que lleva décadas siendo figura del entretenimiento mexicano. Lolita Cortés, la jueza más temida de la Academia, una de las personalidades más reconocibles de la televisión mexicana durante 2 décadas. Pedrito Sola, el conductor más veterano de Ventaneando, que días antes había compartido detalles sobre su estado de salud y que esta mañana aparece en ese vuelo de emergencia. Queen Buenrostro, con todo el contexto que ya conocemos. Y más de 70 personas adicionales entre influencers, periodistas y personalidades del entretenimiento que documentaron el episodio desde adentro del avión. 80 figuras públicas. Un Boeing 787-8. Una falla en el parabrisas. Y 7 horas de vuelo que no llegaron a ningún lado. Si hubiera salido mal, estaríamos hablando de la tragedia más grande en la historia del entretenimiento mexicano. Eso no ocurrió. Pero el hecho de que todos estén bien no borra lo que vivieron durante esas horas en el aire. Lo que este caso dice sobre Aeroméxico. Y aquí viene algo que merece más análisis del que está recibiendo en la cobertura de hoy. Aeroméxico es la aerolínea de bandera de México.
la que más vuelos internacionales opera desde el país. Y en este caso, frente a un incidente que involucró a 80 figuras públicas con millones de seguidores combinados, la respuesta institucional fue el silencio. No hubo comunicado. No hubo disculpa. No hubo explicación oficial sobre qué pasó exactamente con el parabrisas del Boeing 787-8. En un mundo donde cualquier empresa con una presencia pública tiene protocolos de comunicación de crisis para exactamente estas situaciones, el silencio de Aeroméxico generó algo que puede ser más dañino a largo plazo que cualquier declaración mal redactada: la sensación de que la aerolínea no considera que sus pasajeros merezcan una explicación. 80 personalidades con millones de seguidores combinados, todas compartiendo su experiencia en redes sociales en tiempo real. Y Aeroméxico sin decir una sola palabra oficial. Eso no es gestión de crisis. Es ausencia de gestión de crisis. Y en 2026, esa ausencia tiene consecuencias que se miden en engagement, en búsquedas, en conversaciones, en exactamente el tipo de cobertura que este vídeo representa. Todos los pasajeros del vuelo AM-1 vienen a la Ciudad de México. Después de varias horas de espera, abordaron un nuevo avión con ruta directa a Corea del Sur y finalmente llegaron a su destino. Wendy Guevara llegó a Corea. Queen Buenrostro llegó a Corea. Lolita Cortés, Pedrito Sola Cunno, la Bebellita y todos los demás llegaron a Corea. Pero el susto de 7 horas de vuelo que no llegaron a ningún lado, el anuncio del capitán sobre la falla, el momento en que varios de ellos se pusieron a rezar, eso no se borra con un nuevo avión. Y Aeroméxico sigue sin dar una explicación. ¿Tú tomarías un vuelo de Aeroméxico después de este incidente? ¿Y crees que la aerolínea debería haber comunicado mejor lo que pasó? Déjamelo en los comentarios. Y dime de qué país me estás viendo. Porque en la otra versión MX no te damos la versión oficial. Te damos la que te faltaba. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente.